Hola, bienvenidos una vez más a Semana Noticias. Hace unos días se conoció una denuncia que se está haciendo en la cual dicen que muy seguramente nosotros, los que vivimos en Bogotá, estamos pagando por un servicio al acueducto, por un servicio de alcantarillado, que al parecer otro proveedor lo está haciendo. Entonces acá viene como el dilema, ¿lo estamos pagando doble? ¿Qué está pasando con el acueducto? Aparte de eso dicen, el acueducto hizo un contrato que al parecer sería innecesario y también está saliendo de nuestros bolsillos. Vamos a hablar directamente con la gerente del acueducto de Bogotá. Ella nos va a aclarar estas y otras dudas, pues para saber y que nosotros quedemos tranquilos y entender cómo es que funciona la tarifa del acueducto y el alcantarillado y qué tiene que ver la descontaminación del río Bogotá en esa tarifa que nos está llegando a nosotros en nuestros hogares o en cualquier punto, oficina, edificio, en fin. Gerente, bienvenida a Semana. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Gerente, ¿estamos o no estamos pagando doble vez por el mismo servicio? No estamos pagando doble vez por el mismo servicio. Es importante mencionar que desde el 16 de diciembre y por orden judicial, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá asumió la operación de la planta de tratamiento de salitre. Eso que incluye el pago de energía, la operación, o sea, toda la gente que tenemos operando en la planta de tratamiento de salitre, alrededor de 97 personas. En general el mantenimiento preventivo de los equipos de la planta y por supuesto todo lo que implica la operación, digamos, adecuada de la planta. ¿Cuál es que se están conectando a esta hora? Cuando la gerente habla de la planta, es una planta gigante que está hacia la localidad de Suba. Allí tratan el agua que están descontaminando del río Bogotá y por eso es que nos están cobrando. Ella dice que efectivamente desde el 16 de diciembre el acueducto entró a operar esa planta que en realidad los propietarios, digámoslo de alguna manera, son la CAR. La CAR contrató a una empresa que es conocida como CEPS, que es la encargada de realizar el tratamiento de agua del apetar salitre, que llaman, y por ese contrato se pagó mucha plata, ¿no? Billones de pesos, ¿cierto, gerente? Exactamente cuánto pagó la CAR por ese contrato. Importante tener en cuenta un poquito los antecedentes. Entonces, la sentencia del río Bogotá estableció efectivamente que la planta, digamos, de tratamiento debía ser construida o ejecutada por la Corporación Autónoma Regional. Eso es la CAR. Y motivo por el cual en su momento la CAR realizó un contrato con CEPS, como vos lo mencionás. Entiendo que es un contrato por alrededor de 1.5 billones de pesos más o menos. Y nosotros, digamos, desde la empresa de acueducto, lo que se nos indica en la sentencia es que nosotros somos los operadores. Entonces, una vez terminaran de ejecutar dicha planta de tratamiento, entonces nosotros entramos efectivamente a operar dicha planta. ¿Qué sucedió? La interventoría de la CAR, pues contratada por la CAR, no aceptó, digamos, el producto, no ha aceptado, digamos, los diferentes hitos contractuales que tiene el contrato, pero sin embargo, por sentencia judicial, se le obliga al acueducto a entrar a operar a pesar, digamos, de que la planta de tratamiento no ha sido terminada. En ese momento, pero acá más que obligada es que tengo entendido el ANLA, la ANLA, ¿cierto? Magistrados, es decir, acá hay una cadena que dice si está funcionando. Los únicos que dicen no están funcionando y que realmente ha sido bastante cuestionada esta postura es la interventoría. Pero ¿el agua está o no está siendo tratada en este momento al 100%? No, es importante nuevamente ahí mencionar, entonces. Pero se está o no se está tratando el agua en este momento al 100%. La interventoría de la CAR ha dicho que no se han cumplido los hitos, digamos, contractuales de dicho contrato. El Banco Mundial ha realizado varios análisis técnicos donde también y de igual forma establece que no se han cumplido, digamos, los parámetros de tratamiento. Ahora, el vertimiento efectivamente que está llegando al río en este momento, cumple con los parámetros ambientales.
Eso no significa que lo que suceda al interior de la PETAR también deba funcionar y no solo el vertimiento definitivo, porque actualmente, y como se ha dicho en diferentes escenarios, la planta de tratamiento presenta serias dificultades, sobre todo 4 puntuales. La primera, hay varios equipos con daños severos. Hay unos de ellos que nunca han operado desde el inicio, digamos, desde el inicio de este contrato, no han operado. Hay otros que han tenido fallas recurrentes y no hay, digamos, estos equipos no tienen garantías. Lo segundo es que el sistema de control de la planta de tratamiento de salitre no está funcionando adecuadamente. Eso significa que la operación hoy en día se hace realmente de manera manual. Adicionalmente, a la empresa de acueducto de alcantarillado no se nos ha entregado ni el manual de operación ni el manual de mantenimiento, cosas absolutamente básicas para que poder operar una planta de tratamiento de estas dimensiones de manera adecuada. ¿Quién le tenía que entregar a usted los manuales? ¿La CAR o la empresa? Tengo entendido que la empresa con usted no tiene ningún contrato directo, ¿no? Esos son temas que tendrían que resolver entre la CAR y el acueducto. O sea, por supuesto nosotros no tenemos ningún tipo de relación con la empresa constructora debido a que nosotros no fuimos los contratantes. La empresa constructora le debe entregar a la CAR y la CAR posteriormente a nosotros. La CAR nos ha dicho que no ha recibido esa información y por lo tanto nosotros no la tenemos. Pero finalmente y más importante, que es fundamental, es también que la planta de tratamiento la terminen de construir, porque hasta el momento no han terminado la construcción y también tampoco se han realizado las pruebas necesarias que en su momento exigía el contrato y que son las pruebas de garantías de la planta de tratamiento, fundamentales y necesarias en una planta de estas dimensiones. Recordemos, digamos, que la ciudad ha pagado pues estos recursos que van con el predial de los bogotanos, alrededor de 1.5 billones de pesos, y al día de hoy tenemos una PETAR con deficiencias importantes que no solo lo hemos dicho nosotros en diferentes escenarios, sino el Banco Mundial y por supuesto la interventoría de dicho contrato que no ha recibido los productos. Es importante aclarar a las personas que se conectan que esta es una planta que, como es financiada por el Banco Mundial, por la Banca Mundial, entonces tiene diferentes etapas. Es decir, el final de esto, si no estoy mal, se entrega en septiembre. Es decir, todos estos meses son paulatinamente la entrega que se está. Y ha tenido diferentes fases. El 16 de diciembre ustedes entraron a operar. Entramos a operar por orden judicial desde el 16 de diciembre, a pesar de que no cumplían con los requisitos establecidos en el contrato. Pero desde esa época ustedes están operando. ¿De ahí allá ha hecho mantenimiento a algunos de los equipos? Porque lo que hemos conocido es que varios de los equipos, como usted manifiesta, que están fallando también porque es como esa papa caliente que nadie quiere coger. Unos dicen, a mí me entregan, no está funcionando, el otro dice, yo ya entregué, y en fin, o sea, como que todos se botan la pelota y a la hora del té, ninguno está haciendo el mantenimiento. Eso no es cierto, nosotros venimos haciendo el mantenimiento preventivo a los equipos, hemos hecho más de 756 mantenimientos a los equipos. Lo que definitivamente no hacemos y no haremos son básicamente reposición de equipos, porque los bogotanos efectivamente no tienen por qué pagar 2 veces por esos equipos. Los equipos el contratista se los debe entregar a la CAR operando adecuadamente. Y lo que vemos con preocupación es que estamos a pocos meses de que el contrato se acabe y actualmente equipos nunca han funcionado. Entonces, nunca han funcionado, es decir, que la planta no está, o sea, los equipos nunca han funcionado porque la planta no está funcionando. Pero usted me dice que el vertimiento sí se está dando. Esa afirmación no es correcta ni precisa. Recordemos que estamos hablando de una planta de tratamiento que debe tratar alrededor de 7.1 metros cúbicos, que hoy está tratando alrededor de 5.1 metros cúbicos, por lo tanto tiene equipos de respaldo.
De esta manera los equipos deben rotar de manera adecuada, pero eso no es excusa para que los equipos no funcionen adecuadamente. Entonces, lo que estamos observando en este momento es básicamente que tenemos unos equipos, algunos de ellos que nunca han funcionado, otros con fallas recurrentes, y no se le puede exigir a la ciudad que nosotros repongamos esos equipos cuando claramente son responsabilidad de quien construye la planta. Entonces, ahora que usted habla, nosotros no haremos. Ahora que usted habla de pagos dobles y que le parece injusto que efectivamente, que no debe ser así, que los bogotanos paguen doble vez por algo, le pregunto, si la CAR, que es la que tiene que recibir realmente la planta porque es la que contrata directamente con la empresa que usted ya mencionó, ya pagó una interventoría que costó 55.000 millones de pesos aproximadamente. Ustedes en el acueducto, ¿por qué sacan 7.000 pesos para que vuelvan y hagan una interventoría si es que finalmente ustedes no son los que van a recibir la planta? Usted simplemente entraría como operador y no, o sea, sí es importante explicar esos 7.000 millones de pesos, ¿de dónde salen? ¿Cómo lo van a pagar? ¿Y por qué justifican prácticamente dos funciones iguales que se están pagando, uno por el lado del predio y otro por el lado del recibo en la misma tarifa de alcantarillado? Importantísimo lo que vos decís, y es fácil, vea, lo que está haciendo la empresa de acueducto es un ejercicio responsable para recibir adecuadamente una planta de tratamiento de 1.5 billones de pesos para que queden en los activos de los bogotanos a través de su empresa de acueducto de alcantarillado de manera adecuada y bien recibida. Nosotros no estamos haciendo un ejercicio de interventoría bajo ninguna circunstancia. La interventoría de este contrato vale 55.000 millones de pesos. Nosotros lo que estamos haciendo es una asesoría técnica, legal y financiera para recibir adecuadamente la planta de tratamiento que vale 1.5 billones de pesos y que mal haríamos en recibir si no se hace un análisis adecuado de lo que estamos recibiendo. Entonces es fundamental y necesario en este tipo de operaciones, es lo usual que ocurre no solo en este sector, sino en cualquier otro sector cuando se entrega una infraestructura de estas dimensiones. Entonces, lo que ha hecho la empresa de acueducto alcantarillado es un ejercicio responsable para recibir un activo de 1.5 billones de pesos con más de 5.000 equipos. Entonces, por supuesto que como empresa necesitamos la asesoría operativa, financiera y legal para recibir dicho activo en la empresa y que no nos quedemos con una planta, por supuesto, que no funciona, sino por el contrario, hagamos toda la tarea para llevar a cabo todo el análisis de lo que estamos recibiendo. Entonces, nosotros no estamos haciendo una interventoría al contrato, para nada. Esa asesoría que usted llama. Nosotros lo que estamos haciendo es una asesoría para recibir en operación una planta de 1.5 billones de pesos. Okay. Y que por el contrario, es el trabajo responsable que debemos hacer para poder recibirlo. Gerente, ese trabajo tan responsable que ustedes están haciendo contemplaba realizar el contrato de 7.000 millones de pesos de manera directa y también teniendo en cuenta que entre el consorcio forma parte precisamente una empresa que también formó parte del diseño de la empresa. Es decir, hablando de responsabilidad y de transparencia, expliquémosle a los bogotanos por qué contratar 7.000 millones de pesos que nosotros pagamos en la factura, ¿cierto? Es así, esos 7.000 millones de pesos nosotros pagamos en la factura. Primero eso, ¿sí o no? Claro que sí, hace parte del ejercicio responsable de la empresa, como se ha hecho anteriormente en este tipo de contratos. Y frente a la selección directa no significa que no haya competencia. Se invitó a varios interesados en el proyecto y el que ofreció el mejor precio y cumpliendo por supuesto con las calidades requeridas era este consorcio. Y la asesoría se la está prestando un consorcio que entre las empresas que forman parte de ese consorcio está precisamente una que hizo el diseño. Voy a leer literalmente pues cuál fue la función que ellos desempeñaron. Hicieron el diseño básico referencial del proyecto para la CAR. Entonces, es decir, no termina siendo juez y parte precisamente que la empresa que hace el diseño, después usted le paga, o sea, a la que ya se le pagó, hizo el diseño y demás, usted después desde el acueducto la contrate para que le haga el asesoramiento para poder recibir.
¿Qué No, tal? a ver, recordemos que la CAR contrató un contrato llave en mano, incluyendo diseño. Lo que había en su momento era un diseño referencial, que realmente nada tiene que ver hoy con la planta que efectivamente ejecutó la CAR. Es solo revisar, o sea, la diferencia entre un diseño referencial y el diseño de detalle es sustancial, sobre todo en una planta de tratamiento. Entonces, y el diseño original fue hecho el diseño referencial fue hecho en el año más o menos 2015, si mal no recuerdo. Entonces, hoy, pues realmente nada tiene que ver. El consorcio que se ganó efectivamente esta asesoría, uno de sus consorciados efectivamente participó en un diseño referencial en su momento, que dista hoy mucho del diseño real de la planta. Pues sí, hace parte, digamos, de la experiencia normal de este tipo de firmas que hacen diseños en términos generales, pero ni genera un conflicto de interés. Por el contrario, digamos, muestran que tienen conocimiento adicional en plantas de tratamiento, que no hay tantas tampoco en el país. Y nuevamente, esto fue fruto de un proceso competitivo y quienes ganaron efectivamente fueron los que presentaron el mejor precio. No fue que únicamente se haya llamado a un consorcio, sino que hubo un proceso de competencia y se lo ganó el mejor precio. ¿Cuántos se presentaron y en cuánto tiempo ustedes analizaron esas propuestas? Claro que sí, se presentaron, ya te doy exactamente el dato. 3, efectivamente, se invitaron 13. Se invitaron 13, acudieron 9 y 3 efectivamente mandaron las propuestas completas, y de ahí se eligió la que tenía el mejor, pues cumpliendo por supuesto con todas las calidades, el mejor precio. ¿En cuánto tiempo hicieron esa selección? Pues tendríamos que revisar las fechas exactas de cuándo salió el proceso y... Porque es que cuando uno revisa precisamente la búsqueda, la base de datos de contratación pública, llama la atención que todo fue como en tiempo récord. Podemos comparar sin ningún problema el momento en el que se hizo la invitación a todos y el día que se reciben las ofertas. Pero realmente... pues, 23 de noviembre fue, el día que se adjudicó. Y el 18 de noviembre fue donde, o sea, les rindió mucho hacer ese proceso de selección también o sea, como que uno mira ahí en la misma, y los bogotanos, los colombianos pueden entrar al SECOP, donde aparece como la contratación pública, y ese día fue el día en el que hicieron la mayor cantidad de verificación para prácticamente 18, 19, 20, 21, 22, o sea, menos de una semana ya estaba adjudicado el contrato. Pues nuevamente, digamos, el proceso se llevó a cabo como te estoy diciendo, se hicieron todas las invitaciones, después pasaron a ver cuáles efectivamente tenían algún interés y de ahí las que efectivamente se presentan. Una vez se presentan, pues evidentemente nosotros hacemos la selección lo más rápido posible, pues teniendo en cuenta que ya adicionalmente teníamos una orden del tribunal de que teníamos que entrar a operar, y para nosotros se vuelve aún más estratégico tener el acompañamiento de esta asesoría absolutamente calificada para complementar, digamos, la propia operación. También llama la atención, hablando de fechas, usted acaba de hablar de que el tribunal dijo, pues, empiecen a operar la planta, y eso lo hizo en unas audiencias que realizaron a partir del 9 de septiembre. ¿Por qué razón, días antes a eso, ustedes presentaron un documento que tiene fecha, si no estoy mal, en agosto, para finales de agosto, y presentaron un documento en el que dice, fechado en agosto, y dice que encontraron hallazgos de septiembre, o sea, posterior del mismo año? Encontramos hallazgos de septiembre y octubre y anexan unas fotos, pero uno dice, ¿cómo hacen para saber qué es lo que va a pasar una semana después o 2 semanas después
si todavía no han llegado a la fecha? Y con eso argumentaron la necesidad del contrato prácticamente. No, a ver, es que nosotros este contrato lo veníamos nosotros planeando desde el año anterior. O sea, nosotros, se acelera un poco el proceso por la orden del tribunal, pero con o sin orden, el proceso se requería precisamente en el acompañamiento, porque nosotros sabíamos que íbamos a entrar a operar la planta. Al igual, nuevamente, cuando uno recibe infraestructura de este tipo, pues es fundamental tener el acompañamiento técnico necesario para poner en la operación poner la operación a andar. Entonces, nosotros ese proceso lo veníamos trabajando desde antes. Ahora, aquí no podemos perder... Pero gerente, pero venga, permítame un momento y le explicamos un poquito a la gente a qué nos referimos. Sí. Acá hay un documento que dice solicitud de trámite de contratación, ¿cierto? Consultoría directa. Y dice que es el 27 de agosto. O sea, ese documento lo hicieron el 27 de agosto del 2021, ¿cierto? Y entonces uno se pone a ver qué más adjuntaron ese día. Y entonces uno mira hoja tras hoja y en la hoja 5 entonces uno encuentra que el 27 de agosto encontraron un hallazgo del 15 de septiembre del 2021. En la hoja 6 entonces uno encuentra que encontraron un hallazgo en agosto, encontraron un hallazgo del 17 de septiembre del 2021, del 26 de septiembre, del 16 de octubre. ¿Cómo explicarle a la gente que en un documento que está fechado de agosto de ese mismo año, ustedes logran saber qué es lo que va a pasar a futuro? Y con eso argumentan la necesidad del contrato. No, vea, tocaría entrar a revisar el documento, pero nuevamente, desde la empresa desde la empresa de acueducto de alcantarillado venimos planeando esa contratación desde mucho antes a que se nos obligara a entrar a operar, porque nuevamente estábamos preparando, la entrada en dicha operación. Entonces, si el contrato de la CAR hubiera atendido las fechas indicadas, el 13 de septiembre nosotros entrábamos a operar y para eso nos veníamos, preparando. Ahora, la CAR... Claro, pero vuelvo a lo mismo. Está pasando con el contrato, y una vez la magistrada nos puede entrar, entonces pues nos toca entrar. No, pero yo entiendo que ustedes dicen nosotros preveemos y nos imaginamos que eso era lo que nos tocaba hacer, entonces lo hicimos. Pero no es justificar con unas cosas, o sea, es que yo quiero que me explique cómo carajos ustedes hacen para saber qué es lo que va a pasar después. Mire, en un documento del 27 de agosto dice que la magistrada decidió el 10 o el 11 tal cosa. Mira acá, dice literalmente: el pasado 9, 10 y 13 de septiembre del 2021, en desarrollo del incidente tal de la planta de tratamiento tal, la honorable magistrada Nelly, dijo tal cosa. Entonces yo digo, es como... ¿Puede haber un error en la fecha del 27 de agosto? Claro, pero lo que pasa... Claro, pero es que usted sabe... noviembre. Claro, pero es que ustedes... La contratación se hizo en noviembre. Ustedes saben que documentos son documentos. Pero nuevamente, desde antes sabíamos que teníamos que hacer esa contratación. Estamos perdiendo de vista lo más importante. Uno, la empresa ha hecho todo lo responsable para tratar de recibir una planta que está en condiciones deficientes, en donde se han hecho el llamado de atención para que la planta nos la entreguen en condiciones adecuadas. Es fundamental que los equipos funcionen para poder nosotros operar de manera adecuada, que se nos entreguen los planos y los manuales de mantenimiento y operación, que el sistema de control opere. Y por supuesto que terminen la obra, porque estamos a casi 2 meses de que gerente, y la obra no se ha terminado. Tiene usted toda la razón, pero eso no es menos importante que revisar. Pues usted entenderá, ¿no? Estamos en un país donde se saben tantas cosas de contratación que uno pues termina dudando de todo, y cuando encuentra un documento como tan inconsistente, eso no quiere decir que sea menos importante, ¿no?
No, Porque estamos yo de creo que acuerdo. los bogotanos sí tienen que saber si efectivamente están o no están. No perdamos de vista que la No hemos perdido de vista. ¿Y sabes por qué? Porque es que sobre todo en este momento hay un pleito, usted no me deja mentir, de hecho se reúnen frecuentemente y allá están dando sus declaraciones para saber si hay o no hay cumplimiento del contrato. Acá la estamos, digamos, nuestra charla va relacionada con este contrato y con otra cosa también cuando hablamos de pagar o no pagar doble. Usted me dice, arrancamos a partir del 16 de diciembre la operación, ¿cierto? Desde antes ya se venía cobrando unos rubros que en diciembre cambiaron y aumentaron, que es diferente, pero antes estaba cobrando unos rublos por tratamiento de agua, precisamente de la PETAR, pero en primera fase, ¿cierto? Y esa es una parte compleja para que las personas lo entiendan allá, pero resulta que llega un caudal, ¿cierto? Un caudal grande. Y empieza a tratar, y ustedes al inicio estaban tratando el 100% de esa agua. Entonces nos cobraban una tarifa completa. Después entró la planta, esta de PETAR Salitre 2, a operar y gradualmente ellos se fueron haciendo responsables del tratamiento de esa agua, ¿cierto? Son aguas residuales. Pero a medida que iba disminuyendo la responsabilidad de ustedes en el tratamiento de agua, es decir, que el acueducto ya no estaba tratando esa agua, pues no nos bajaron la tarifa. ¿Por qué no nos la bajaron? Sí la bajamos. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Se bajó. Entonces, ¿qué establece la regulación? Y es que cuando hay digamos, hay cambios significativos en la tarifa, entonces lo que termina pasando, o sea, cuando los costos de operación se disminuyen en 5% o más o aumentan, en ese caso y en ese momento, entonces efectivamente se disminuye la tarifa. Eso efectivamente ocurre y nosotros disminuimos la tarifa en su momento cuando supera el 5%, pues cuando la disminución en costo fue más del 5% y eso efectivamente se hizo. Una vez nosotros entramos a operar nuevamente, pues digamos, con la orden judicial, entonces ahí asumimos nuevamente la tarifa y se vuelve a oír. O sea que tenemos un documento. Pero efectivamente la tarifa se disminuyó en su momento en un 7.8%. Debido a lo que estaba sucediendo en términos de los... ¿Cuándo se bajó? Es decir, así como existe una en el que subió, que es su decreto, un acuerdo, bueno, que se llama 093, que es del 21 de diciembre, dígame por favor, ese mismo documento, eso mismo que ustedes presentaron ante el ente encargado, donde bajaron, ¿cómo se llama? El 28 de octubre del 2021 se disminuye la tarifa en la parte de alcantarillado en el 7.8%, en 7.98%, que recoge efectivamente la reducción por el tratamiento de los costos que vos acabas de mencionar. ¿Ustedes están cubriendo el 100% o la empresa todavía está cubriendo algo? Pesos de 2021, lo cual no hacen comparables eso. El cargo fijo de alcantarillado son 3.329 pesos y el cargo por consumo son 2.844 pesos. Eso es estrato 4, supongo. Estrato 4, que es el que no tiene ni subsidios ni contribuciones. Gerente, pues muchas gracias. Esperemos que esto lo resuelva el tribunal, como lo están adelantando, que ustedes puedan allegar las pruebas pertinentes. Quedo pendiente del análisis que le hace al documento futurista, al que está fechado en agosto, pero saben qué va a pasar incluso 2-3 semanas después. Muchas gracias por estar conectados siempre con Semana. Recuerde que están a solo un clic de la información. Buena tarde.